Este año lo hemos enfocado como un año de restauración y creemos sin duda que Dios va a hacer cosas increíbles en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros como iglesia y como cuerpo de Jesucristo. Y hay un pasaje que encontramos en Isaías capítulo 58, usted lo va a ver aquí en pantalla en breve. Y quisiéramos que este pasaje se convirtiera en nuestro pasaje del año como iglesia, como congregación. Una declaración importante de lo que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros como parte de sus hijos lavados, comprados, redimidos con la sangre del Cordero. Hoy arrancamos particularmente con una serie que se llama Restaurado, y este pasaje particularmente, este mensaje se titula Reconstruyendo las ruinas. Y Isaías 58, el pasaje que usted ve en pantalla, es una palabra de Dios al pueblo de Israel, al pueblo post-exilio, aquellos que regresaron del exilio, pero que había muchas cosas que tenían que ir depurando para retomar la visión y para retomar el deseo, el anhelo en el corazón de Dios, quien los había convertido en ese pueblo especial. Ahora, esto tiene mucho significado y trascendencia en nuestra propia vida, porque usted y yo somos partícipes de una obra de gracia sobrenatural. Si hemos encontrado de alguna manera preferencia, yo lo pudiera decir, a los ojos del Señor, es recordando que Jesús vino a morir por nosotros y nos vino a dar prioridad en los objetivos esenciales del corazón de Dios. Pero este pasaje en particular fue un pasaje que trajo renuevo al corazón de Israel, y queremos que también sea para nosotros un pasaje que traiga renuevo a nuestra vida. Si usted alcanza a leer por ahí las palabras, lo vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente, con el objetivo de que sea más simple el lenguaje y tengamos en claro lo que estamos leyendo y lo que es el propósito de Dios en esta restauración de vida. Y dice, léanlo conmigo, vamos a leerlo juntos. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. ¿Escuchó lo que leyó? Vamos a hacerlo una vez más. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesucristo? Esto lo vamos a estar recitando por 52 domingos. Y al final del 2025 usted tendrá en claro que nuestro objetivo como iglesia de Jesucristo es ser todo lo que el Señor nos envió a ser: restauradores, reconstructores. Vivimos en una sociedad que necesita gente como usted y como yo, que amen y que estén apasionados por la causa de Jesucristo, para ver a nuestra sociedad ser reconstruida por el amor, la gracia, la misericordia y la bondad del Omnipotente. A Él sea la gloria para siempre. Denle un aplauso nuevamente y puede tomar su lugar, por favor. Agradezco al Señor la bendición de poder hablar con ustedes en este primer servicio. Oramos por nuestro pastor, que Dios restaure su salud a plenitud. Es una cosita de la garganta, entonces hoy soy su voz, espero. Y oramos que Dios restaure salud a nuestro pastor. Este pasaje en particular, mi hermano, trae una enseñanza maravillosa que nos trae a nuestros corazones esperanza. Cuando
Isaías escribe y trae esta palabra al pueblo de Israel, era una oportunidad para que el pueblo de Israel pudiera confrontar realísticamente el pecado del cual habían participado en su tiempo de exilio. Usted recordará que el pueblo de Israel por muchos años, por más de 400 años, vivieron en exilio. Eso significa que vivían entre culturas, entre gente que empezaron a adoptar todo tipo de enseñanza, todo tipo de idolatría, todo tipo de aspecto social y de cultura. Y eso empezó a nublar la visión que el pueblo tenía al respecto del llamado y de ese privilegio tan increíble que Dios les había dado de ser el pueblo escogido. Y cuando el Señor habla a través de Isaías, lo primero que tenía como intención traer al corazón de Israel era la realidad de ese pecado que se había suscitado. Llegó un punto, particularmente en este pasaje, donde Dios a través del profeta Isaías responde a la incógnita del pueblo. El pueblo se preguntaba, si usted lee los primeros versículos de este capítulo 58, se va a dar cuenta que el pueblo se cuestionaba por qué Dios no contestaba oraciones. Porque el pueblo trataba de sacrificar, trataba de hacer o cumplir con algunos aspectos, no digo todos, pero algunos aspectos importantes de la ley, y aún con todo eso, ellos no veían las oraciones contestadas. Y yo cuando leía el pasaje decía, en muchas de estas cosas somos muy similares. A veces nos sentamos por ahí y pensamos, Señor, ¿por qué no contestas mis oraciones? Si trato de hacer esto y trato de hacer aquello y trato de hacer aquello. El Señor no necesita que usted trate de hacer nada, porque la intención no es generar un punto donde usted se acostumbre a tratar de hacer para ver si eso agrada al Señor. El Señor lo ama a pesar de sus infidelidades. Lo que necesitamos tomar conciencia es que Dios merece la honra, la gloria, la alabanza, el poder, y que Él merece todo lo que somos, no solo el intento de acercarnos a Él, porque eso se convierte en religión. La religión significa el hombre tratando de llegar a Dios, pero no necesitamos ser religiosos, necesitamos ser amadores del Dios que nos ha creado, porque si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Él se acercó a nosotros primero. Además de habernos creado, Él se acercó. Por eso no procuramos la vida religiosa, pero procuramos la vida de relación con Dios, donde podamos, insisto, dar honra a aquel que honra merece. Decía un predicador que he escuchado durante las últimas semanas, dice, hoy tenemos un problema severo, porque algunas personas llegan a la iglesia preguntándose cómo pueden llegar a Dios y entendiendo que el problema, o pensando que el problema mayor de sus vidas es que no han llegado a amar a Dios como Dios necesita ser amado. Pero el predicador decía, no, el problema no es que tú entiendas si amas mucho a Dios o amas poco a Dios. El problema es que tengas en claro cuánto Dios te ama a ti. Porque el que entiende el amor de Dios para su vida, el que entiende lo que Dios no escatimó para vertir vida y salud y redención a nuestra vida, entonces no le queda otra sino enamorarse del Señor. Porque ¿quién no se enamoraría de aquel que lo ha dejado todo? ¿Quién no se apega a aquel que le ha hecho tanto bien y que lo ha amado sin medida y sin condiciones? Si algo necesitamos restaurar en este tiempo es justamente nuestra conciencia del amor de Dios. Cuánto Dios nos ama. Juan 3:16 dice que tanto Dios nos amó. El tanto para nosotros seres humanos no tiene descripción ni definición particular. No nos alcanza para entender ese aspecto calificativo. Tanto.
Porque el tanto de Dios es sin límite, el tanto de Dios es sin condiciones, el tanto de Dios no tiene medida, es sin medida. El tanto de Dios tiene que ver con las riquezas en gloria que no se comparan en nada con las riquezas en la tierra. El tanto de Dios tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que no escatimó ser semejante al Padre, ni escatimó ser como Dios para sacrificarse como un ladrón en la cruz del Calvario. Aleluya. Vamos, denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si nuestra conciencia es restaurada en esa realidad, esa es parte de las ruinas que tenían que reconstruirse en la casa de Israel. La conciencia, 400 años de exilio y de generaciones transitorias. Entre esos 400 años les habían hecho perder el enfoque de la realidad. Hoy vivimos en una sociedad que con cualquier cosa trata de hacernos virar en el enfoque del amor de Dios para nuestras vidas, en una vida de honra para Dios. Han desplazado el primer lugar de Dios en nuestra vida hacia un lugar de alternativa. Inconscientemente muchas de nuestras generaciones empiezan a adquirir en su mente y en su corazón una conciencia alterna. Decir, voy si puedo, hago si puedo, si me queda tiempo, si no me falta esto, si tengo aquello. Y ponemos a Dios en un punto donde si las condiciones lo ameritan, entonces lo hacemos. Están muy callados. Diga gloria a Dios, diga amén aunque sea. El pueblo de Israel se encontraba en un punto donde la conciencia tenía que ser restaurada. La primera ruina a reconstruir era su enfoque, era su objetivo, era retomar los principios del amor de Dios para ellos y tomar de nuevo la conciencia de que eran un pueblo escogido por Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que los había sacado de las tinieblas de Egipto a la luz admirable de la tierra prometida. Nosotros hemos sido restaurados en esa gracia, en esa bendición. Por eso tenemos que reconstruir. Por eso tenemos que poner nuevamente las bases para poder hacer lo que Dios anhela para nuestra vida. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensen en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La intención de Pablo era tomar la conciencia de lo que era importante. Lo que sucede en nuestros entornos, eso es solo circunstancial, pero lo que podemos perder en el interior, en nuestra relación, en nuestra conexión con Dios, eso es trascendental. Y lo velamos para nosotros mismos y lo velamos para aquellos que nos rodean. Porque tanto Dios amó al mundo. Segundo, la intención de Dios hacia el pueblo de Israel era que pudieran restaurar la adoración. Si usted lee por ahí los pasajes del 6 al 8, póngase ahí una nota. Yo los estoy al momento dejando a un lado para tratar de aprovechar el tiempo. Pero usted se va a dar cuenta que uno de los aspectos esenciales en la restauración del pueblo era la adoración. Dios en esos pasajes a través del profeta Isaías expone la adoración superficial del pueblo. Ahora este es un punto de análisis importante para nosotros como iglesia. ¿Cómo estamos adorando? ¿Cuál es el sentido de nuestra adoración? ¿Por qué adoramos al Señor?
¿Qué nos motiva a doblar la rodilla? ¿Qué nos motiva a cantar salmos e himnos espirituales? ¿Qué nos motiva a levantar nuestras manos al cielo y adorar a aquel que todo lo merece? ¿Qué nos motiva a venir a la casa del Señor? ¿Qué nos motiva a emprender o a tomar iniciativas en la vida que realmente repercutan en un reconocimiento y adoración al Padre? ¿Qué es lo que está moviendo nuestro corazón? Dios traía al pueblo no solamente el que ellos quisieran cumplir en forma parcial la ley, pero la intención de Dios es que el pueblo de Israel pudiera cumplir en forma interior, personal, íntima, apasionada los principios de la ley que tenían que ver con el amor inmensurable de Dios. Si debe de haber una motivación de adoración al Padre, y en eso me refiero no solo a los cánticos que cantamos, pero al servicio que damos, porque adoración es servir, adoración es ejercitar nuestra fe, adoración es entregar al Señor todo lo que hemos recibido de gracia, por gracia. Adoración es no escatimar tiempo, dinero, esfuerzo para poder darlo todo a favor de la causa de Jesucristo, porque lo único que trasciende en la vida es la eternidad en su presencia. Todo lo demás se puede convertir en algo superficial. Y si algo necesita restaurar el Señor en este tiempo, es la vida y la condición de adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es un llamado de Dios. Dios estaba llamando al pueblo a restaurar, a reconstruir las ruinas de la adoración. Ellos venían, las generaciones venían de adorar a cualquier ídolo de palo, adorar a cualquier ídolo hecho por hombres, de adorar a cualquier cosa que se atravesara el cielo y las estrellas, de adorar según hubiera sido el contexto del tiempo de crianza en sus vidas. Pero el Señor los llamaba a retomar, a reconstruir una adoración genuina que se enfocara en la magnificencia del Padre, del Hijo, que se enfocaran en las promesas divinas hechas al pueblo. Nosotros necesitamos retomarlo, reconstruirlo, no condicionarlo. Porque entonces se convierte en algo superficial. Y Dios llamaba la atención al pueblo: no, eso no. Eso son solo cosas que suceden por encimita. Él le decía al pueblo: el verdadero ayuno es aquel que viene a traer libertad a los cautivos. El verdadero ayuno es aquel que viene a traer sanidad al enfermo. El verdadero ayuno es aquel que comparte con el que necesita. El verdadero ayuno es aquel que da sin reserva. El verdadero ayuno es aquel que no escatima su propia vida para poder dar libertad y poder abrir el corazón a aquellos que necesitan saber de mí. Dios estaba llevando al pueblo en esa dimensión. Y eran ruinas que necesitaban ser reconstruidas. 3. La intención de Dios era restaurar también el espíritu de ellos. La única forma de poder rendir una adoración genuina era bajo un espíritu renovado. La Escritura nos enseña claramente a través de la experiencia del salmista que si había algo que él anhelaba era vivir bajo un espíritu renovado. Renueva en mí, oh Dios.
Si hay algo que nuestro espíritu debe anhelar en este tiempo, es que nuestro espíritu sea renovado. La sensibilidad del toque de Dios, la sensibilidad sobre el mundo espiritual, solo se da con un espíritu renovado. Señor, hace mucho que no siento, hace mucho que no siento. Porque el Señor ha callado su voz, porque el Señor se ha alejado de nosotros. No, vivimos en el tiempo de la gracia. Quiere decir que se siguen vigentes las promesas de Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigue vigente. La gracia sigue vigente, el perdón sigue vigente, la misericordia sigue vigente, la bondad sigue vigente. Pero lo que no puede traspasar el Señor es la disposición del corazón del ser humano. Nosotros tenemos que anhelar un espíritu renovado, que retome, reconstruya la sensibilidad de las cosas divinas. Es lo que tiene que ser reconstruido en nuestras vidas. Jeremías 15:19 dice: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Hay cosas que Dios quiere restaurar en la vida de cada uno, pero al menos que dispongamos el corazón, al menos que como el siervo de Dios anhelemos ser restaurados en el espíritu, a menos que vayamos al trono de la gracia y le digamos al Señor: examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mi vida. Las cosas van a seguir iguales. Seguiremos añorando un mejor año y nunca lo veremos llegar. Como el pueblo de Israel, seguiremos intentando hacer cosas que agraden a Dios, pero no tendrá ningún fruto, porque no hay un corazón rendido, no hay un espíritu reconstruido y renovado, no hay una intención de dejar el lugar de prioridad en el corazón aquel que es digno de estar sentado en el trono. Ushamakanda Rabasikaya. Cuatro. Cuando el Espíritu de Dios llega sobre nuestra vida, Dios también restaura nuestros bienes. Algunos tienen años, décadas sufriendo por los bienes materiales. Señor, tantos años de miseria, tantas situaciones adversas. Parece que voy saliendo y me cae otra. Parece que voy dejando esto atrás y me surge otra cosa. Y decimos, como coloquialmente de pronto decimos, solo me falta que me escupa un sapo. A lo mejor ya hasta le escupió y ni cuenta se dio. ¿Por qué no hemos encontrado ni hemos dispuesto nuestra vida? El mundo le ha dicho que usted se esfuerce, que usted tiene todo. La única forma de tenerlo todo es si tiene al Señor, porque si lo tiene a Él, lo tiene todo. Vamos, le va a dar un aplauso al Señor, déselo con fuerza. Todo lo que el hombre propone tiene punto final, es limitado. Lo único que usted tiene que realmente trasciende los límites es Dios. Y si no se acoge de Dios, no lo tiene todo. Si alguien le dijo lo contrario, repréndalo. Eso no es de Dios. Dios es capaz de restaurar sus bienes también. Y yo bendigo la vida de los que trajeron sus primicias, porque es una iniciativa importante de corazón, de espíritu. Pero si no las pudo traer ahorita, todo el mes está vigente y todo el año. Si ustedes, en medio de la circunstancia que esté, es capaz de honrar a Dios, aún con su sustento, como lo hizo aquella viuda,
Dios va a restaurar sus bienes. Se lo digo por experiencia. No solo la Escritura marca cantidad de experiencias a través de la historia, pero Él sigue escribiendo la historia en tantas vidas que dan testimonio de la bondad de Dios. Job capítulo 42 verso 10 dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor lo restauró, le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. ¿Cómo restauró el Señor? Dios va a usar a quien tenga que usar. Y va a venir de donde usted menos imagina. No mida la bendición de Dios por cómo se ve el instrumento. Tomé nota de estas palabras. Nosotros a veces despreciamos bendición de Dios por cómo vemos el medio. Pero no olvide que Dios sacó el pago de los impuestos de un pescado. Cualquiera hubiera dicho: ese es para comer. Dios es capaz de restaurar su bienestar, pero hónrelo, sírvalo, disponga su corazón. Con Dios siempre habrá mejores tiempos, y aún los peores tiempos obran para bien. Todo tiene enseñanza, todo tiene un punto de siembra. Dice el Señor que a través de tantos el Señor restauró el bienestar de Job. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. No sé cuántas tendría antes. No marca específicamente la Escritura, pero dice que el doble le dio. Pues imagínense. Dios lo restaura todo. 5. Y ya voy a terminar. Estoy haciendo lo imposible, predicar en 30 minutos. Me están aplaudiendo, gloria a Dios. 5. Restaura la familia. Restaura la familia. En la crisis Job lo perdió todo, hasta los hijos. En la crisis Job perdió hasta la empatía de sus propios amigos que lo condenaban, porque lo único que vinieron a hacer fue a condenarlo. Con esos amiguitos, ¿quién necesita enemigos, verdad? Pero Dios restauró la amistad, el bienestar, y restauró a la familia. Job 42:13 dice: además dio Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó su primera hija Jemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-Japuc. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Que eso también es una bendición, porque a las hijas no les dejaban herencia. Eso fue extraordinario. Dios rompe cualquier regla y cualquier tradición para poder establecer y restaurar la vida de quien sea. Dios es capaz de restaurar su familia. Si hay familias quebrantadas, si en los últimos años ha habido disensiones, si ha habido situaciones de familia que usted dice: esto ha sido ya imposible de seguir cargando, hoy el Señor está en las condiciones, como lo ha estado siempre, de restaurar su familia, de restaurar la armonía, de restaurar el amor, de restaurar la provisión, de aún de los que han perdido familia, restaurar la paz, la consolación, la tranquilidad, y que pueda vivir seguro y tranquilo de que Dios está en medio de su hogar. Aleluya. Esa es la restauración. Sobre esos objetivos Dios quería restaurar la familia de Israel.
Dios quería restaurar la familia de Israel, que los hijos de los hijos de los hijos pudieran seguir viviendo en la bendición de las generaciones, que pudiera seguir trascendiendo la bendición de la tercera, la cuarta generación, que las circunstancias de los 400 años en exilio no impidieran que la promesa de Dios se cumpliera. Así de grande es el amor de Dios. Dios sigue tras de usted. Él lo sigue, lo persigue hasta que lo consigue. Y Dios no va a desistir hasta el día de su venida. Así es que mejor ábrale el corazón ya. Dígale: Señor, restáurame, renuévame, permíteme vivir en la realidad de tu gracia. Dios restaura la plenitud de tu vida. La escritura dice que cuando Job 42:16 dice: después de esto Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una larga y plena vida. Dios restaura la plenitud en su vida. Dios genera, y termino, con nuevos brotes. Por ahí usted puede leer Hebreos 12 y 14, 15, 26, 29. No se lo leo, voy a moverme hacia adelante para concluir. Pero le digo el final del verso 29, que dice: porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Dios puede crear en su vida nuevos brotes de gracia, de gozo, de esperanza, de seguridad, de paz. Y todo lo que usted pasa a través del fuego de Dios, independientemente de lo que el fuego signifique para usted, Dios es capaz de generar resistencia, libertad y despertar ese nuevo ánimo espiritual en su vida. Hay una doctora en química que es química, bióloga y microbióloga molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Lorena Jorigot. Y ella trajo una propuesta de lo que encontró en las plantas y dijo: llamativamente, algunas especies de plantas están adaptadas para aprovechar los incendios mediante diferentes estrategias. Son conocidas como plantas pirófilas, es decir, que poseen una relación positiva con el fuego. Enumeró la bióloga. Primero, genera resistencia. Entre las adaptaciones de las plantas para resistir físicamente al fuego, Jorigot mencionó las cortezas gruesas y raíces profundas que le permiten resistir un fuego leve o moderado sin daños sustanciales. Las ramas más bajas se caen y las hojas son húmedas y cortas o difíciles de quemar, como por ejemplo las palmas, pinos y abetos. También pueden generar rebrotes a partir de sus raíces, troncos, ramas y copa después de ser quemadas. Incluso la totalidad de su parte aérea puede llegar a quemarse completamente, pero sus raíces son capaces de resistir y rebrotar con fuerza a los pocos días del evento, logrando reconstruir el ecosistema. Es el caso de los eucaliptos. Dice: también se liberan del enemigo a competencia otras especies. Otras especies aprovechan el fuego para liberarse de especies competidoras. Entre los pinos, algunos producen resinas o aceites que facilitan su propia combustión y la propagación del fuego. Mientras la planta nueva muere a causa del fuego, los brotes nuevos crecen en un suelo rico en nutrientes y con menos competencia. El roble y el álamo pertenecen a este grupo. Hay plantas conocidas como sembradoras, ya que si bien la planta muere tras el incendio, sus frutos o semillas resisten, sacando ventaja del fuego que aporta nutrientes reciclados, más espacios para crecer y menos competencia por recursos como la luz solar, agua y nutrientes. Dios está levantando y restaurando un nuevo brote en nosotros, que a pesar del fuego, Dios pueda generar resistencia en nosotros. Que a pesar del fuego, Dios nos libre de nuestros enemigos y de las competencias, porque eso es lo que sucede cuando somos restaurados en el Señor. Y finalmente termina la doctora, dice: además, las semillas pueden resistir el fuego o pueden ser estimuladas a germinar, y algunos frutos dependen del fuego para abrirse y dispersar las semillas. Las semillas de muchas plantas están dormidas en el suelo hasta que se produce un incendio que les ofrece las condiciones necesarias para brotar.
Algunas con cáscara dura requieren de calor para romperse y así poder germinar. Un fenómeno que se conoce como serotonía. Algunos estamos dormidos y necesitamos que el fuego de Dios nos prenda, nos estimule para crecer. Por eso necesitamos restaurar, reconstruir la gracia, la bondad, el amor, la pasión por Jesucristo. Algunos necesitamos resistir al enemigo y vencerlo, pero necesitamos ese fuego de Dios que nos permita esparcir semillas, para que aunque de pronto no estemos, la semilla siga dando y sigan creciendo y sigan restaurando el ecosistema, la vida de la iglesia, la vida del Espíritu en todas las generaciones. Dios quiere restaurar una vida iluminada, una vida guiada, una vida satisfecha, una vida fragante, una vida que mantenga la frescura de la gracia y una vida productiva. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer? El llamado para nosotros es: levántate, reconstruye. Leíamos al inicio que Dios nos está llamando a ser restauradores, reconstructores. Leíamos al principio que Dios nos va a dar agua, que va a restaurar nuestras fuerzas, que seremos huertos bien regados, que seremos manantiales que nunca se secan, que reconstruiremos las ruinas desoladas de la ciudad, que seremos reconstructores de muros y reconstructores de casas. Pero lo único que necesita el Señor es que haya una disposición de espíritu. Y yo te quiero invitar para que estés de pie. Ya nos vamos. Pero si en tu corazón hay una necesidad de que Dios empiece a restaurar tu corazón, tu espíritu, y con ello empecemos a tomar pasos hacia la reconstrucción de las ruinas, yo te quiero invitar para que por un momento tú vengas al altar y le digas: Señor, aquí estoy, hazlo. Aquí estoy, Señor, reconstrúyeme, restáurame el corazón, mi espíritu y mi deseo. Y que esta mañana tú puedas salir de aquí con ese nuevo ánimo, con esa nueva intención. Que no importa el fuego que estés atravesando, escucha esto, ¿no? Porque muchos atravesamos fuegos y aún cruzamos el año incierto. Señor, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo te quiero decir que en medio de ese fuego Dios va a generar lo que necesitas para que tú puedas ser el reconstructor de este tiempo. Y si ese eres tú, este altar está abierto, este momento está dispuesto para que tú le digas: Señor, aquí estoy. Señor, estoy en la disposición. Señor, necesito que tú lo hagas. ¿Por qué no levantas tus manos, iglesia? Si algunos tienen que pasar todavía, que pasen, pero hagamos esta oración delante del Señor. Señor, en tu nombre rogamos que tú nos hagas reconstructores. Rogamos que tú nos des, Señor, todo aquello que es necesario para reconstruir las ruinas de este tiempo, Señor. Oh Padre de toda la gloria, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro espíritu. Dios, que podamos ser restaurados y restauradores, Señor, para este tiempo. Que tú avives el corazón de la iglesia, que tú impulses el corazón de tu pueblo, en el nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos. Tú eres digno, Señor.